Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a este programa de estudios bíblicos que transmitimos todos los viernes a través del Facebook Live. Gracias a todos los que se conectan alrededor del mundo y pues nuestra transmisión llega a toda América, Europa, a Australia, al Caribe. Saludos a los que nos ven de los diferentes países, ya sea en este horario o en tiempo de su descanso o alrededor de la semana, en diferentes horarios. Les recordamos que estos estudios están grabados en nuestra página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara en Facebook y en YouTube, para que ahí puedan ver los estudios de nuevo, puedan compartirlos y además, bueno, pues somos parte de la Iglesia de Jesucristo, que nos reunimos los viernes, que estudiamos la palabra de Dios para buscar y comprobar su buena voluntad, agradable y perfecta, y además, bueno, pues buscamos obedecer a Dios y hacer lo que Él nos manda, crecer, madurar. Así que de nuevo les doy la bienvenida a los que se están conectando y pues el estudio del viernes anterior se llamó Envidia y celos y espero que lo hayas visto. Si no, si te lo perdiste, pues velo. Dios nos aclara lo que hay en el corazón del hombre con este pecado, que bueno, hablábamos que es un sinónimo. Celos y envidia es exactamente lo mismo y no existe envidia de la buena, En realidad ese enojo, esa molestia o ese, de verdad, esa ira que provoca en el corazón de muchos las bendiciones de otros y la felicidad de otros, es algo que hay que desechar de nuestro corazón y apartarnos de personas envidiosas porque son muy, muy dañinas. Pues vamos a entrar a un tema muy especial, los tiempos que estamos viviendo. Todo el año ya tiene que ver con este asunto, pero en especial en este mes y principios de noviembre vamos a hablar. El tema de hoy se llama la muerte. Bueno, hace exactamente 3 meses mi abuelita partió con el Señor y fue un tiempo triste, un tiempo difícil emocionalmente para todos. Mi abuelita, yo la amo muchísimo y mi hija también. Y bueno, estuvo enferma 3 años, pero su ausencia duele, ¿verdad? Todavía sentimos, extrañamos ese calor de ella y ver su carita, abrazarla y darle besos. La extrañamos. Y bueno, pues la muerte es un tema que todos abordamos de una o de otra manera. ¿Y de qué depende la forma en que hablamos de ella, de la muerte? Bueno, pues hemos dicho desde el primer estudio hace más de 2 años hasta hoy continuamente, como siempre, el enfoque, la visión que tengamos acerca de un tema, es decir, de la muerte en este caso, depende de los pensamientos que tenemos acerca de ella. Por lo que nos enseñaron nuestros padres, por las costumbres y tradiciones, por las experiencias que tenemos. Así que bendiciones a Ileana, Dios te bendiga, preciosa. La muerte es un tema que atemoriza a los seres humanos, porque en general pues nadie tiene control sobre el fin de su vida. Esa es una de las razones por qué hay temor acerca de este tema. Otra razón es por el dolor que causa la separación y la ausencia de los que se van. A las personas no les gusta hablar, da miedo, y siempre que se aborda este tema, bueno, pues sabemos que es controversial, hay gente que ni siquiera lo toca.
Otra de las razones es que la muerte se presenta, lo que lleva a la muerte, todos nos vamos a morir en algún punto, pero las diferentes formas que llevan a las personas a la muerte, eso da miedo, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de todo esto. Y cuando no saben qué hay después de que el hombre muere. Esa es una de las razones más generalizadas. Es decir, la mayoría de las personas pues no saben qué hay después de que el hombre muere. Inclusive creyentes que todavía no les queda muy claro el asunto de después de este día que partimos. Entonces, a partir de este punto de no saber, del hombre desconocer qué pasa después, cuando termina la vida, inventan una serie de acontecimientos que no tienen nada que ver con la realidad. Y de ahí pues surgen las filosofías, las diferentes religiones. Precisamente como es la muerte nos ocupa a todos, entonces pues las personas que no conocen a Dios empiezan a tratar de protegerse de ese dolor, inventando una serie de explicaciones, inventando una serie de historias acerca de esto. Y como les decía, las diferentes religiones, todas las religiones en este planeta, las filosofías, abordan la muerte de diferente forma. Por supuesto, ¿verdad? Como no conocen a Dios, pues no tiene nada que ver con lo que el Señor, con lo que es la realidad y qué es lo que el Señor enseña. Por ejemplo, algunos hablan acerca de la reencarnación. Es decir, sobre todo en la zona de la India y estas religiones, hablan de que las personas se mueren. Ellos dicen que no le tienen miedo a la muerte porque cuando se mueren luego reencarnan, ¿no? Dependiendo de lo que hayan hecho, entonces reencarnan en perro o reencarnan en ave o no sé, en planta o no sé en qué cosas puedan reencarnar según ellos. Mira lo que dice la Biblia, Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dios nos aclara perfectamente lo de el origen, la vida y el final del caminar del hombre sobre esta tierra. Esto es tan contundente y tan claro que no hay modo de malinterpretarlo. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que por ahí si alguien te dice o te convenció o conoces a alguien que piensa que ahí se va a morir pero va a reencarnar en los gatos que tanto quiere o en los perros o en los pájaros si quiere ser libre, esta es una mentira. Por eso es que este tema es tan importante que lo estemos tratando hoy. Dios me llevó a abordar este tema de una forma diferente y ahorita lo vas a ver. No diferente a la Biblia, sino diferente a lo que se toca en estas épocas, con tanta celebración y tantos rituales. Entonces, cuando Dios estableció que muera la gente, ¿por qué? Porque con el dolor de los amigos que tenemos animalistas, que aman mucho a los animales y piensan que hay cielo para animales, eso no existe. Eso no existe. Las almas, dice la Biblia, que el alma que pecare, esa morirá. Ahorita vamos a ir viendo todo lo que Dios habla, o parte de lo que Dios habla acerca de la muerte. Entonces, no existe la reencarnación, no vas a morirte y a aparecer en un perro o en otra persona. No existe. Dios no se anda prestando las almas para un cuerpo para otro porque pues ya se le acabaron y entonces o tiene cuerpos de más y entonces las almas pues ya no sabe a dónde meterlas. No existe la reencarnación. No, morimos, nacemos, vivimos en esta tierra, morimos y entonces viene el juicio. Ya una sola vez. Desde Adán y Eva hasta la última persona sobre esta tierra. Ahora, otro de los inventos, precisamente porque la gente no sabe qué hay después de la muerte, se da porque la gente quiere tener
control sobre la eternidad, ¿no? Quiere decirte a dónde vas a ir y qué vas a hacer. Y fíjate, vamos a Lucas 20, por favor, versículo 34. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo, o sea, de esta etapa de la tierra, se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Esto es clarísimo. Cuando morimos ya no repetimos lo que estamos viviendo en esta tierra. Alguna religión por ahí dice que cuando mueren, sobre todo en la llamada Guerra Santa, los hombres, porque las mujeres en esa religión no tienen ningún valor, los hombres mueren y el que dio su vida por la Guerra Santa llega a un paraíso lleno de excesos, de mujeres preciosas, llenos de comida, de vino, toda una orgía eterna. Esto es una mentira. No hay la repetición de los placeres carnales en el cielo. Por supuesto que tampoco en el infierno, como ponen las películas, ¿verdad? Donde Dios pone al diablo en el infierno como si fuera el rey ahí de un antro, y entonces todos están felices bailando y haciendo lo que tanto les gusta carnalmente. Eso no existe. Ahora, claramente habla que tampoco estamos casados ni nos damos en casamiento. No hay repetición de la vida terrenal en la eternidad. Es más, ni siquiera hay parentesco en la eternidad. Porque por eso una mujer que queda viuda o un hombre que queda viudo se puede casar y no está pecando de adulterio, porque ya no hay un vínculo, no hay ya, el pacto es solamente hasta que la muerte nos separe. Cuando una persona va a la misma presencia de Dios, no hay ya relación. Y lamento los que están pasando por un duelo, pero una persona que está con Dios ni siquiera se está preocupando por los que nos quedamos llorando aquí en la tierra, ¿eh? Está en la misma presencia del Señor. Así que tampoco tenemos control sobre la eternidad. Por eso se inventan tantas fábulas y tantas leyendas de cuestiones así, porque la gente quiere mantener, le da miedo precisamente, que no sabe que todo sale de su control. Y bueno, pues lo que no se da cuenta es que nunca ha tenido el control de la vida, ¿verdad? Deciden cosas y hacen cosas, pero pagan las consecuencias. Eso quiere decir que cuando rendimos cuentas a alguien y cuando alguien castiga o premia nuestra conducta, pues estamos dependiendo de esa persona, y en este caso es Dios. Ahora, todas estas leyendas siempre van mezcladas con idolatría. ¿Por qué? Porque están ligados a las huestes de las tinieblas. Este tema de la muerte, ahorita vamos a ver de dónde surge todo esto, pero precisamente todo tiene que ver, por ejemplo, los egipcios, los cananeos, todos ellos creían cosas bien raras ahí, que el portal, y que atravesaban 7 portales, o que llegaban a los brazos de no sé qué dios y no sé quién, y se los comían, la balanza de Osiris, y quién sabe qué tanta cosa pensaban y piensan los pueblos de la tierra, que no tienen nada que ver con Dios, simplemente porque no tienen una relación con Dios. Y esto lo asocian con dioses y les atribuyen pues a imágenes que no tienen ningún poder. Sin embargo, dice la Biblia que aunque no tengan poder, pues siempre hay un demonio detrás de esto, ¿verdad? Que están ahí tocando el corazón de la gente, mandando lo que hemos hablado, los dardos de fuego, las ideas, los pensamientos, para atrapar a las personas. Y pues como nos damos cuenta, este es el tema más importante de nuestra existencia, porque define la vida que vamos a tener en la tierra
y también determina dónde vamos a pasar la eternidad. La muerte es un tema muy importante y debemos dejar de lado estos temores que tienen las personas como creyentes y estar con la plena conciencia de qué es lo que Dios espera de nosotros y tener el conocimiento de la verdad. Jesús dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo surge de la vida. Dios es la fuente de vida. Jesucristo es el principio, como lo vimos ahí en el tema de Alfa y Omega. Jesucristo es el principio de la creación. Él, por Él y para Él, todo fue hecho, dice la Biblia. Todo existe por Jesús y para Jesús. Y mira lo que dice aquí en Mateo 10. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10, verso 28. Ahora voy a leer el verso 32. A cualquiera pues, de Mateo 10, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Estamos tocando este tema tan delicado, tan difícil para la mayoría de las personas. Y Jesús aclara algo tremendamente. Yo tengo lo que el Señor nos está hablando en estos versículos, en esta cita. Yo tengo todo el control. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. No le tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo. La gente siempre tiene miedo de morir, pero lo que muere es el cuerpo. Pero el alma no la pueden matar. Hay muchas personas entre estos pensamientos que piensan que aquí termina todo. Se mueren y no hay nada más allá. Y esto es muy serio, porque Jesús lo dice claramente. No pueden matar el cuerpo, porque Dios se los permite, pero no pueden matar el alma. Pero fíjate lo que Dios dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Este es Dios. No te confundas, no es el diablo el que puede hacer eso, es Dios el que destruye el alma y el cuerpo en el infierno. Porque cuando nuestro cuerpo muere, nuestra alma va o al cielo o al infierno, y no hay otro lugar. Pero cuando venga Jesús y la resurrección, dice que van a resucitar algunos para vida y otros para muerte. O sea, la gente se va a ir con todo y cuerpo y Dios lo va a resucitar así y tengan 5,000 años de muertos. Esos cuerpos van a tomar vida de nuevo y completos van al lago de fuego después del juicio. Esto es lo que hablaba la Biblia acerca de lo que leímos, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, Dios es el que destruye el alma y el cuerpo en el infierno. Dios lo puede destruir. ¿Para quiénes? Para quienes rechazan al Señor, para quienes no reciben a Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Este es a Jesucristo. Y bueno, pues la muerte es un acontecimiento universal, es decir, todos vamos a morir, excepto los que sean arrebatados por Cristo cuando Jesús venga por su iglesia. Vamos a Primera de Tesalonicenses 4, versos 16 y 17, por favor. Y aquí quiero aclarar este tema. Todos vamos a morir, excepto los que sean arrebatados por Cristo. Inclusive en algunas congregaciones cristianas están ahí discutiendo que no existe el arrebatamiento y que tal cosa. Jesús va a venir por su iglesia antes de
de la manifestación o durante la manifestación de la gran tribulación. Eso no lo aclara, esperamos que sea antes. Pero fíjate lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí está hasta la palabra exacta, seremos arrebatados. Entonces, decíamos que todos vamos a morir mientras Jesús no venga y arrebate a su iglesia. Y al final moriremos, vamos a resucitar. Si ya estamos muertos, resucitaremos y seremos arrebatados con los que estén vivos. Fíjate bien cómo estamos hablando de la muerte. Es el fin en este planeta. Pero las cosas no terminan ahí. Algunos ya con eso cauterizan su conciencia y piensan que no van a dar cuentas de lo que están haciendo y de la forma en la que están viviendo. Algunos piensan que Dios, y lo hemos hablado en otros estudios, algunos creen que Dios, creó la luz y es bueno y todo lo lindo y todo lo bueno viene de Dios. Y que el diablo creó la muerte y entonces pues todo lo feo y todo lo que tiene que ver con esto, pues viene del diablo. Quiero decirte que no. Una vez más te repito, Dios creó la muerte. Y de esta maldición se desataron todas las formas que llevan a la muerte, a morir. Dios la creó como un castigo. Fíjense bien, por eso la muerte atemoriza tanto. Por la forma, decíamos que una de las situaciones que atemoriza al hombre es la forma de llegar a esa muerte. Tenemos, por ejemplo, la violencia que se da en la guerra, a través de los homicidios, de los genocidios, como lo que hicieron con los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Matan a miles de personas o a millones. El aborto es una forma de muerte, es una forma de violencia y además es un asesinato artero sobre un inocente. El secuestro. Y aun cuando no maten a la persona, cuando la mutilan o cuando tienen a toda la familia de verdad en una agonía, cuánta gente le da un infarto, cuántas personas mueren después de un incidente tan terrible. Las pandillas, toda esta gente que se junta para destruir, la esclavitud es parte de la violencia, la esclavitud y la trata de personas también. Por eso, ¿verdad? Vemos que la muerte asusta. Y cuando las personas pierden seres queridos en uno de estos eventos, pues es terrible. En secuestro de aviones y la gente platica y lo asaltaron o lo secuestraron y lo mataron y la gente constantemente tiene temor y conforme aumenta la violencia en el mundo, que además está profetizado en la Biblia, pues este temor sigue creciendo entre las personas y pues es el tema de conversación muy común. Otra de las formas de muerte es el hambre, la carestía terrible, el abandono de los niños por padres que los dejan o que mueren de hambre y los niñitos también en zonas de pobreza extrema, el acaparamiento del alimento, el abuso cuando la Cruz Roja o cuando las asociaciones sociales llevan comida y los guerrilleros no los dejan pasar para ayudar a la gente necesitada. Todo este tipo de cosas, las sequías y los desastres naturales, las inundaciones que acaban con las cosechas, igual las sequías, las plagas, todo este tipo de cosas trae la muerte. Los desastres en general provocados por los hombres
incendios, explosiones nucleares, armas químicas, todo esto que se da y que estamos viendo, también trae muerte. Y entre esos, igual que en la guerra, pues las armas nucleares, ¿verdad? Las enfermedades, ¿cuánto aumento de enfermedades hay? Y descubren el remedio para una y descubren 5 peores. Y ya resolvieron que las células madre y que con esto y que con todo y descubrimientos que Dios permite para dar cierto alivio al hombre, pero también la maldición sobre la que Dios dijo está operando en esta tierra. Y bueno, una de las causas más serenas de muerte es la vejez. Cuando se mueren ya las personas de edad avanzada, algunos que no padecieron enfermedades graves ni nada, y bueno, simplemente un día dejan de respirar, su corazón se detiene. Todas las formas de muerte son alarmantes, son dolorosas por lo que traen en sí. Vamos a Génesis 1. En el verso 26, vamos a leer del verso 26 al verso 31. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este que viene aquí, que vamos a leer en el verso 28, era el propósito y el plan original de Dios para los hombres. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Fíjense bien, no había violencia ni siquiera entre los animales. Todos los animales eran herbívoros, si te das cuenta. No se mataban entre ellos, y el león para comer el corderito y se lo come, o el venadito, y no existía. Todos los animales estaban diseñados para comer las hierbas. Los humanos el ser humano estábamos destinados a comer las plantas que dan fruto, que tienen semilla. Dios los bendijo, para que nos bendijo al hombre y a la mujer y les dijo: multiplíquense, tengan hijos, tengan familias grandes, disfruten la vida, disfruten el fruto de su trabajo, convivan. Había paz, no había enemigos, nadie se peleaba, ningún león se comía a una persona, ni nada había. No existía la muerte, no había. Pero vamos aquí a Génesis 2, del 15 al 17, por favor. Verso 15. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Como si no fuera suficiente la belleza y la bendición de la tierra, todavía le hizo un jardín para él solo, un huerto para él solito, que fructificaba de una manera abundante. Y dice, para que lo labrara y lo guardase. Verso 16. Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios no es un padre solapador, y además Dios marca los lineamientos. Él es Dios y Él determina lo aceptable y lo prohibido. Y además le mostró la consecuencia. Se la dijo. Le dijo la consecuencia. Adán no entendía nada de que eso era de que iba a morir. Lo único que entendía era: de esto no lo puedes hacer.
Adán tenía la capacidad de decidir. La capacidad de decidir, y lo hemos dicho muchas veces, no es libre albedrío que puedes hacer lo que quieras. Porque si fuera libre albedrío, pues podrías hacer lo que quieras y no pagar las consecuencias. ¿Qué es lo que hemos hablado? El libre albedrío te sirve para tomarte un helado de chocolate y vainilla y no te pasa nada. Pero lo que tenía Adán era la capacidad de decidir y de obedecer. No tenía la autoridad de decidir lo que él quería. Tenía la capacidad de decidir si obedecía a Dios o no. ¿Qué pasa? Bueno, sabemos que pone y come Eva y es seducida por la serpiente y bueno, termina ahí codiciando. Ahí te recomiendo que vuelvas a ver el video de envidia y celos y recuerda que Eva envidió a Dios, quería ser como Dios. Entonces ahí en Génesis 3 viene el castigo que Dios le había determinado en Génesis 2 a Adán. Viene el castigo porque Dios todo lo que promete lo cumple. Y pondré, verso 15, del 15 al 19, vamos a leer varios versículos. Verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando Dios dice que Satanás es nuestro enemigo, Él lo puso como enemigo. No es que el diablo dijo, ay, pues ahora voy a ser enemigo y voy a destruir al hombre. No, Dios lo puso y le dijo, pondré enemistad. Serás su enemigo. Tú lo vas a fastidiar ahí en el calcañar, en el pie, ahí vas a estar molestándolo en el talón. Pero mi descendencia, la descendencia de la mujer, que era Jesucristo, ¿verdad? Que viene Jesucristo en la línea, te va a pisar la cabeza. Y es lo que dice ahí Romanos, que Dios en breve pondrá a Satanás debajo de nuestros pies. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Se acabó la armonía, se acabó, ahora empieza el abuso de parte del hombre, y la mujer se tenía que someter, y no hablo en una sujeción enseñada por Dios, voluntaria, sino vemos lo que está pasando. El abuso sobre la debilidad de la mujer, eso es parte de la maldición que Dios dio. La enfermedad, el dolor de parto, todos los dolores en las preñeces, que se hinchan los tobillos, que tiene problemas, las amenazas de aborto, todos los problemas que vienen con la muerte. Entonces, no es nada más el hecho en sí del final de la vida, sino todo lo que provoca la muerte. Es lo que Dios, esa maldición tan terrible, es la que reina en este planeta. Verso 17, al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Se acabó la bondad, va a haber sequía, te va a costar, vas a perder las cosechas, se te va a inundar, va a venir una plaga, te va a acabar con todo. Entonces vemos ahí reflejada también el hambre. ¿Recordamos lo que estábamos hablando? Todo lo que produce la muerte se desató en la tierra. La violencia, los animales, empezó la famosa cadena alimenticia donde los animales, porque aún dentro de todo Dios tiene orden, ¿verdad? Pero bueno, el hombre llega y hace un desastre ahí. Pero empezó esta cadena alimenticia de que el más grande se come al más pequeño. Y fíjense, dice ahí en el verso 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La muerte que Dios determinó entonces se hace efectiva, esa muerte física. Ahí empezó el asunto a manifestarse. Pero verso 23, y lo sacó Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Esa bondad del huerto se acabó, fue expulsado, pero
en realidad la cuestión material es la menos dolorosa. El asunto es que Adán y Eva fueron separados de la presencia de Dios. Dios se paseaba en el huerto, hablaba con ellos todos los días. Ellos podían disfrutar de su presencia. Y esta maldición no fue cualquier cosa. Esos dibujitos que ponen ahí Adán y Eva y comiéndose una manzana y esas tonterías, porque de repente veo por ahí publicado que ¿cuál es el fruto del árbol de la ciencia del bien? Puras tonteras que nada más da lugar a leyendas y fábulas. Todo este tipo de cosas no tiene nada que ver. La situación es grave. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo lo que hemos estado comentando que lleva a la muerte, es lo que Dios desató en esta tierra. Y puso al diablo como el ejecutor que vino a matar, a robar y a destruir. Así que todo lo que vemos a nuestro alrededor tiene que ver con lo que Dios hace, con lo que Dios castiga al hombre por cuanto desobedece. Pero Dios hace la diferencia. En el Antiguo Testamento Dios separó a Abraham y a su descendencia, que son el pueblo hebreo, el pueblo judío, para manifestar su ley, volver a ordenar al hombre, darle una ley, enseñarle cómo conducirse y mostrarle, prometerle a un Salvador y mostrarles cómo tenían que actuar, conforme a lo que Dios quiere. Luego viene Jesucristo y cambia todo. Jesucristo abre el camino que rompe la maldición de la muerte. Cuando abre el camino, rompe el velo, cuando Él muere en la cruz, se rompe el velo de arriba hacia abajo para que nadie dijera que alguien lo rompió, sino que Dios abre y tenemos acceso directo a la presencia del Padre. Entonces, esa maldición que vino sobre la tierra, nosotros tenemos acceso ahora a las bendiciones, a esa bendición que Dios les dio en el huerto de Edén, que los bendijo y les dijo fructificad y multiplicaos. Y además a la vida eterna. Tenemos la bendición de la vida eterna, que es la reconciliación con Dios, y tenemos la bendición material que Dios desata sobre sus hijos, sobre los que le obedecen. Y te puedes estar preguntando, ¿y entonces por qué tanto lío como cristianos? Pues precisamente porque vivimos bajo la maldición, pero ahora esas bendiciones van llegando a nuestra vida como vamos acercándonos al Padre y como Él va limpiándonos de toda esa naturaleza caída para poder disfrutar las bendiciones sin darle la espalda a Dios. Por eso ahora estamos caminando de esta manera, pero ya no tenemos esa muerte pesando sobre nosotros. Tenemos la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado y nos abre el camino al Padre, a la vida eterna. Él mismo viviendo en nosotros, Él es la vida eterna. Ahora, no existen 20 lugares en el tiempo o espacio fuera de la tierra donde van las almas. Jesús nos habla ahí en Lucas capítulo 16, versículos del 19, ahorita les voy a decir para que lo lean todo, por favor. Yo voy a leer solo algunos versículos, al 31, del verso, Lucas 16, del 19 al 31. Habla Jesús la historia del rico y Lázaro. El rico era un hombre que vivía con banquetes continuos todos los días y bueno, sin Dios, pero disfrutando la vida. Lázaro era un mendigo temeroso de Dios, pero pues era un mendigo que esperaba que cayera algo de las migajas de la mesa para poder comer. Jesús lo está dando como enseñanza aquí del joven rico, del rico y de Lázaro, y dice que hasta los perros le lamían las heridas a Lázaro. O sea, lo plantea realmente como un hombre miserable en esta tierra. Y dice,
Bueno, aconteció, verso 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El infierno, que está en el centro de la tierra, o el Seol, el sepulcro, está separado entre el infierno, donde van las almas de los que no reconocen al Señor y no le obedecen, y está separado por el paraíso, que le llama la Biblia también, donde Jesús le dice al que crucificaron, al ladrón que estaba crucificado junto a él, que le reconoce, le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, lo que le llaman el seno de Abraham. Y la eternidad es muy diferente para uno y para el otro. Hay una gran diferencia. Y en esta vida decidimos a dónde pasamos la eternidad. Por eso este tema es tan fundamental. Entonces, bueno, uno despertó en el infierno y el otro en el paraíso. Y él, dando voces, dijo, el rico: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Es literal, el Señor dice que ahí arde el fuego y azufre, y la gente cree que son peliculitas de terror, y no es así. El infierno existe. Aunque muchas personas, por temor, por desconocimiento o porque se quieren tapar voluntariamente los ojos, piensen que eso no existe. No porque lo niegue va a dejar de ser. Jesús está hablando claramente con esta enseñanza. ¿Qué es lo que pasa después de la muerte? Por si algunos tenían duda. La Biblia dice que algunos duermen y que los que estamos en Cristo vamos a dormir, pero no es una inconsciencia. Vamos a ver todo lo que el Señor nos está mostrando en esta enseñanza. Y le dijo, verso 25, pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Así están las cosas. Esto es lo que pasa después de la muerte, en cualquiera de los dos lugares donde estemos. Verso 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, a ustedes no pueden, ni de allá pasar acá. Quiero hacer una aclaración. Cima está escrito con S, no con C. Cima con C es un lugar alto, es la parte alta de un monte, de una montaña. Cima con S, lo voy a decir tal cual lo dice el diccionario, es un pozo muy profundo formado a partir de una fisura o grieta en el terreno. Es un abismo, es como un cañón. No pueden pasar. Fíjate bien lo que aclara aquí el Señor Jesús. Los de allá no pueden pasar para acá, ni los de aquí pueden ir para allá. Verso 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Qué tremenda enseñanza de la vida, de lo que ocurre después de la muerte, nos da Jesús aquí. No hay forma de malinterpretarlo ni de meterle cosas extras. Fíjense bien, ¿qué nos está mostrando el Señor? Número 1, que solo existen, lo que dijimos, 2 lugares a donde llega el alma: cielo o infierno. Y depende de que tengas al Hijo, tienes la vida eterna. Si no tienes al Hijo de Dios en tu corazón, a Jesucristo reinando en tu corazón, entonces no tienes la vida eterna y vas a la eternidad, al infierno. Cuidado. Sé que estoy hablando a la iglesia y que
personas maduras, pero es importante que conozcamos el fundamento de lo que estamos creyendo para que podamos predicarles a los demás. Recuerda que si tú no predicas, si tú no tienes los zapatos del Evangelio, tienes la armadura de Dios incompleta y estás descalzo. Necesitas predicar también. Entonces, número 1, solo existen 2 lugares a donde llega el alma después de la muerte, al cielo o al infierno. Número 2, que hay una separación entre ambos y nadie pasa de un lado a otro. No existe el limbo, ni existen lugares antesalas, ni lugares intermedios. Ni nadie puede sacar a una persona del infierno y mandarlo al cielo, ni con una misa, ni con una celebración, ni con un rito, ni con una ofrenda, ni de pagar, ni de ningún tipo, ni de un culto cristiano, ni una oración, sacan a una persona de un lado y lo meten al otro. No lo puedes hacer. Lo que pasó y en el término, en el último aliento se acabó la oportunidad y entonces se decide, se define, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Ya no hay ahí forma de mover a la gente y mucho menos desde el mundo de los vivos. No hay forma. Número 3. Nos muestra Jesús que la oportunidad de salvación solo la tenemos en vida. Ya el rico ya no tenía, aunque se arrepintiera porque se dio cuenta de las consecuencias, no podía hacer nada. Número 4, que los muertos, también nos enseña ahí Jesús, que los muertos no regresan al mundo de los vivos. Por eso termina Jesús explicándole, más Abraham le dijo en esta enseñanza, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Los muertos no andan ni penando, las almas están donde están y no se mueven de ahí. No andan aquí moviendo cosas como muchos creen. No vienen a comer ni a beber en estos tiempos con los altares de muertos que se celebra en México y que es una fiesta que yo no sé por qué se han determinado que define a nuestro país. No es así. No, los mexicanos muchos no andamos celebrando esas cosas. Pero no, los muertos no vienen a comer ni a beber nada. No salen de donde están ni vienen a visitar el mundo de los vivos, ni tampoco te están cuidando a ti y vienen y a darte consejos y a taparte en la noche. Todas esas cosas son mentira. Eso no existe. Y esto no es así y Jesús lo aclara con esta enseñanza. Número 5. Que ni los muertos, también nos enseña el Señor, que ni los muertos tienen influencia sobre los vivos, ni los vivos sobre los muertos para salvación. Cuando el rico le dice, bueno, que vaya y les diga, mira, para que ven a ver lo que pasa allá, a mis hermanos y a mi familia que vayan, no hay forma de que los muertos vengan a influenciar. Por eso los vivos tenemos que predicar el Evangelio y tenemos que vivir como Cristo nos marca para hacer testimonio y que puedan los demás ver a Dios a través de nosotros y recibir la palabra de Dios. Y no hay influencia, así como no los pueden sacar del infierno hacia el cielo o del cielo hacia el infierno desde la tierra. Déjame decirte otra cosa. No puedes bautizarte por un muerto. Tú no puedes decir, ay, es que mi abuelita o mi prima o mi esposo se murió sin bautizar, me voy a bautizar por él. No, esa es una decisión, es una confesión pública de fe que tienes que hacer aquí en la tierra. Y es personal. La relación con Dios es personal. Hemos repetido muchas veces que Dios no tiene nietos. Entonces tus hijos tienen que recibir al Señor, tienen que ser guiados por el Espíritu de Dios para ser hijos de Dios. Tu salvación no los salva a ellos.
Tu salvación no salva a tu cónyuge. Tu salvación no salva a tus padres que ya se murieron sin Dios. No funciona así. Es muy claro el Señor. No te puedes bautizar por un muerto, no puedes hacer pactos en su nombre. Bueno, a tal grado que los poderes legales en este país, por lo menos, caducan cuando el poder dante se llama al que da el poder, al que firma el poder a otro, al que le autoriza a otro que actúe en su nombre. Así se llama poder dante. Caducan cuando el poder dante muere. No puedes tú tomar decisiones de vida para los muertos. No funciona así. No sirve absolutamente de nada. Y vuelvo a repetir, Dios creó la muerte como castigo para el pecado. Por eso el hombre no puede zafarse de la maldición de Dios. La paga del pecado es la muerte. Esta es la ley que rige. El que no tiene a Cristo paga con esa ley. Está bajo la ley del pecado y de la muerte. Es Dios el que tiene el control de esta tierra. Y es Dios el que manda todos los padecimientos que se relacionan con la muerte. Todos los padecimientos de este mundo que se relacionan con la muerte vienen de Dios. La enfermedad, el hambre, y todo viene como castigo. Por favor, lee tu Biblia si todavía piensas que todo lo malo viene del diablo. El diablo obedece la voz de Dios y la orden de Dios, pero todo lo creó Dios. Y puedes ver un resumen muy elocuente en Deuteronomio 28. Ahora, hay dos formas de muerte. Decíamos, la muerte espiritual y la muerte física. Y quiero repetir esto una vez más. De ahí leímos Génesis 1, 2 y 3 partes. Por favor, léelo todo para que te quede bien, bien claro cómo funcionó esto, cómo sucedió esta maldición. La muerte espiritual es la separación entre Dios y los hombres. Así que cuando nacemos muertos al de nuestro espíritu. Estamos muertos espiritualmente. ¿Por qué? Dios es el creador de todo cuanto existe y la fuente de todo cuanto existe. Si Él los creó, Él es el principio, Él es la esencia, Él es la fuente de todo lo que necesitamos. Él es nuestro proveedor. Él es el que nos da vida y nos la quita cuando lo decide, porque Él es la fuente de vida. Él es nuestro sanador, Él es nuestro consolador, Él es nuestro libertador. Dios es el creador de todo cuanto existe y la fuente de todo cuanto existe, como lo vimos en el tema de Alfa y Omega. Por lo tanto, cuando el ser humano está separado del creador, de la fuente de vida, está muerto. Es como si sacas un pez del agua. Él pertenece al agua. Tú sacas un pez del agua y pues se muere. O saca un árbol de la tierra y se muere. Es exactamente lo mismo. Primera de Corintios 15, 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Nos damos cuenta? La maldición vino por causa del pecado de Adán y Eva. La naturaleza caída viene ahí, la muerte espiritual viene de ahí. Pero Jesucristo, que es la vida, hizo la diferencia. Él es el que puede hacer la diferencia en nuestra vida. Así como la hizo, la puede hacer en los que no le conocen. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto es lo que el Señor quiere hacer. Él bendijo, el hombre pecó, dio la maldición, pero Dios ama
Dios nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito. ¿Por qué no quiere que nos perdamos? ¿Por qué no quiere que estemos en la muerte? Y todo el que no tiene a Cristo vive en la muerte. No importa qué filosofías, no importa cuántas cosas hagas y cuántas buenas obras para alcanzar la salvación. Nadie puede alcanzar la salvación más que a través de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, ¿qué sucede de todas las personas que no conocen a Dios? Están bajo la ley del pecado y de la muerte. ¿Y por qué celebran a la muerte? Porque la hechicería es la práctica que pretende relacionar al hombre con el mundo espiritual sin Dios. Cualquier persona que pretende entrar al mundo espiritual sin Dios practica la hechicería. Por eso la hechicería es una obra de la carne. Cuando la gente pretende recibir bendiciones con el agua de no sé qué y con el manto de no sé qué y con el aceite y con el polvo de oro y con toda esta basura y con todas estas prácticas, y también con la brujería y con las limpias y con los horóscopos, todos los que pretenden dominar el futuro y meterse al terreno espiritual, tocar todo lo que tiene que ver con Dios, sin Dios, sin Jesucristo, están practicando hechicería. Que se embarran y que se pasan un huevo para quitarse los espíritus y que ponen el no sé qué y que la vela de no sé qué tanto. Todo eso es hechicería. El que lo practica no vive en la luz de Jesucristo, porque el hombre no puede relacionarse con el mundo espiritual de la luz de Jesús sin Cristo. Cristo es la puerta. Dice que el que quiere brincarse por otro lado que no es la puerta es un salteador y un ladrón y no puede pasar. Es una puerta que nadie puede brincar. Por eso, cuidado con estar tratando de, ay, bueno, tengo a Dios, pero bueno, también tengo este talismancito y este chinito de no sé qué, de la suerte y del amor y la florecita, y entonces y hago esto y me compro esta agüita y tengo cuidado, porque cualquier cosa que busca meterte o tú buscas entrar al mundo espiritual sin Cristo, estás practicando hechicería. Y los hechiceros, pues ya sabemos que no heredarán el reino de Dios, los que practican tales obras, ¿verdad? Gálatas 5, ahí puedes encontrar las obras, algunas de las obras de la carne. Ahora, primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. Me gusta tanto este versículo, porque esta es la autoestima que Dios quiere que tengamos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. Es decir, nosotros tenemos todos esos títulos, ese valor ante los ojos de Dios. Él nos dio ese valor. ¿Para qué? Para cumplir un propósito. No para que lo andemos presumiendo y para que pensemos que nadie nos merece, o que somos la última revelación del Apocalipsis y entonces que nadie nos llega ni a los pies. No. ¿Para qué tenemos todos esos nombramientos? Para que anunciemos las virtudes, todos los atributos de Cristo, de aquel Cristo que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es lo que hemos estado viendo. Pasamos de las tinieblas, de la muerte, a la luz de Cristo. Cuando somos de Cristo, entonces podemos y decimos que vivimos en su luz admirable. No hay otra forma de llegar a la luz si no es por Jesucristo, porque Él es la luz del mundo. Porque nadie tiene acceso. Solo Cristo es la puerta y el camino al Padre. Entonces no hay acceso al terreno espiritual, no hay escapatoria de la muerte si no pasamos por Jesús. No existe. Y todo aquel que no es cristiano está sujeto al príncipe de las tinieblas. No importa que digas que eres cristiano,
no importa que asistas a una congregación, no importa que practiques y que tengas un estilo de vida cristiano. Si tú no tienes a Cristo en tu vida, no tienes la vida eterna. Si Jesucristo no se manifiesta a través de ti, entonces, bueno, pues entonces no hay vida, ¿verdad?, en ti. Ahora, cuando hablamos y estábamos mencionando a todas estas culturas que adoran la muerte, pues es porque pertenecen a la muerte. Por eso la adoran. Romanos, y quiero terminar con Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la ley de la que estábamos hablando. ¿De qué lado estamos? ¿De qué lado estás? ¿De la ley del pecado y de la muerte o de la vida eterna en Cristo Jesús? Porque Él es nuestra dádiva. Muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y te espero el próximo viernes con la continuación de este tema. Vamos a seguir hablando lo que Dios nos enseña acerca de la muerte. Te espero el próximo viernes y te deseo una semana llena de la luz de Jesucristo, llena de la gloria de Dios y llena de fe, llena de esperanza y de bendición para ti y tu casa. Dios te bendiga. No olvides ponerle like y compartir el estudio. Invita a otros a que vean este tema, es de vida o muerte. Dios te bendiga.